Bueno, hola, hola, bienvenidos. Tenemos aquí de invitados desde Puerto Rico a Cristian, a Gabriel, a Isatis y a Natalia. Creo que Alexandra no está, ¿verdad? Todavía Alberto. no llega, pero yo creo que ahorita en un Bueno, rato se... aquí le dejamos la bienvenida por si se integra. Pues muchas gracias por estar aquí en nuestra clase de movimientos sociales. Nos da mucho gusto poder conocer qué ocurrió, conocer un movimiento social fuera de México y saber qué ocurrió en Puerto Rico con esta protesta en contra del gobernador. Y algo sabemos, pero no sabemos mucho. Como pasa siempre, estamos mal informados o informados a medias. Entonces les agradecemos que vengan aquí a platicarnos. Y bueno, dejo que Alberto preséntalos bien formalmente. ¿Quiénes son? ¿Qué onda, Alberto? Platícanos. ¿Aquí nos traes? Claro. Sí, claro. Bueno, pues a Cristian, a Natalia y a Isatis las conocí en un viaje. Ya nos conocimos en Colombia, estuvimos compartiendo, trabajando en una fundación y bueno, allá fue donde nos conocimos, ¿no? Igual les cuento rápido un poco sobre sus trayectorias y como dos aspectos que quisiera resaltar después con respecto a las pláticas, ¿no? Que tuvimos previo a las clases. Bueno, en primer lugar, presento a Nat. Nat es Natalia Rivera Maldonado, es estudiante de Lingüística y Comunicación en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Isatis Santiago es organizadora comunitaria y activista y está haciendo una maestría en planificación. Si no me equivoco, tu licenciatura es en Ciencias Políticas, ¿no, Isatis? En Ciencias Políticas. Gabriel, hola Gabriel. Gabriel es amigo de Nat, yo personalmente no lo conozco, pero bueno, ya tuvimos la oportunidad de compartir ahí algunas palabras. Gabriel Torres, es egresado de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico, igual ahí en el recinto de Río Piedras. Eh, bueno, a Cristian, Cristian Oquendo, no sé qué sea la J, valedor, pero Oquendo Mercado y bueno, él trabaja actualmente para el Departamento de Educación de Puerto Rico, es historiador y bueno, también graduado de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Eh, no sé si Alexandra vaya a tardar mucho en conectarse o no, pero de todos modos hago una presentación rápida de ella. Es Alexandra María Figueroa Miranda, comunicadora y activista. Y me había contado que ella egresó de antropología y está en busca de una maestría en Derecho, algo así. La verdad no entendí muy bien, pero algo así. Y bueno, dos cosillas nada más así rápido, ¿no? Que me gustaría compartir. Es que, bueno, cuando yo empecé a hablar con respecto a este movimiento y si podían conocer un poco acerca de él, es que ellos me dijeron, ¿no? O sea, bueno, más bien todos concordaron en que para entender las dimensiones y la diversidad que tuvo el movimiento de Ricky Renuncia, pues hay que tener en cuenta como tres cosillas, ¿no? En primer término son los eventos históricos por los que atraviesa Puerto Rico, ¿no? Hay que recordar que Puerto Rico es una colonia, o sea, y desde 1506 que se consolida el poder de la corona en la isla, en el archipiélago, pues no han tenido como un proceso de independencia, ¿no? Entonces, ahí eso es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, tenemos que entender que estos procesos sociales de los que les hablo, que siempre han formado parte de una colonia, de una u otra manera han configurado la forma de pensar y de interpretarse, ¿no? En los propios puertorriqueños, ¿no? Me contaban un poco acerca de la psicología, ¿no? Que conlleva, ¿no? No quiero meterme más, solo quiero dejar ahí en claro eso. Y por último, entender que el huracán María, el huracán que les afectó en el 2017, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿No me acuerdo?
que en el 2017 hizo mostrar una aguda crisis social, política, económica y humanitaria, ¿no? Que existía y que existe en la isla. Entonces, bueno, creo que son aspectos que tenemos que tomar en cuenta y ahorita ellos ahondarán un poco en esos temas. Y bueno, solo a extenderle al grupo la invitación que se sientan como con toda la libertad de preguntar, de discutir, de discernir ideas, ¿saben? Se pensó más como en un conversatorio para que, bueno, todos tengamos como retroalimentación, ¿no? Más allá de una presentación sistemática, se planea que haya un diálogo. Entonces, bueno, pues mucho gusto tenerlos aquí, chicos, chicas. En serio, gracias por darse el tiempo, darse el espacio. Me da gusto verlos así, aunque sea de lejitos. Y bueno, les cedo la palabra. No sé quién quiere empezar y así. Cristian, si quieres puedes comenzar con el trasfondo histórico. Bueno, pues sí, lo ideal sería, ¿verdad?, comenzar con la historia para que tengan una pequeña idea, ¿verdad?, de nuestra psicología, entiendo yo. Nada, Puerto Rico, ¿verdad?, se descubre en el 19 de noviembre de 1493, no es hasta el 1506 que se empieza a colonizar realmente con Juan Ponce de León en la isla. Nada, todos sabemos un poco lo que conlleva, ¿verdad?, esta colonización española, ya que en México también pasó por lo mismo. Para el 1868, el 23 de septiembre de 1868, es por primera vez en la historia, ¿verdad?, de Puerto Rico, donde hay ese primer movimiento, ¿verdad?, de tratar una independencia, sobre independizarnos. Eso ocurre contra España, el Grito de Lares, se le conoce como el Grito de Lares, donde el doctor Ramón Emeterio Betance, que se le conoce como el padre de la patria, ¿verdad?, él lideró ese movimiento. Lamentablemente fue fallido, no se concretó, pero tuvo unos resultados positivos gracias a ese movimiento. España le dio la libertad de prensa un poco a los puertorriqueños, les permitió reunirse, se crearon los primeros partidos. Luego de 6 años se logró la abolición de la esclavitud. Fueron unos resultados positivos, ¿verdad?, aunque no se dio la independencia. Luego de eso, ¿verdad?, siguieron las luchas, ¿verdad? Eso no terminó ahí, eso siguió. Nuestra Mariana Bracetti, para recalcar, ella elaboró, esta iba a ser nuestra primera bandera. Si se hubiese logrado concretar la independencia el 23 de septiembre de 1868, del Grito de Lares, esta iba a ser nuestra bandera oficial. Esta bandera la bordó Mariana Bracetti. Actualmente esto es la bandera de Lares, del pueblo, donde surgió el grito. Ahora mismo es un pueblo, es un municipio. No sé cómo ustedes le llaman en México. Y esta es la bandera de ese pueblo. Actualmente los independentistas es un símbolo de independencia, ¿no? No diría que todo el mundo, obviamente, si tú eres del municipio de Lares, estás orgulloso, ¿verdad?, que llevas tu bandera, no significa que eres independentista, pero la mayoría de los independentistas la utilizan como un símbolo, ¿no?, de identificarse. Ya estábamos hablando de 1890 al 98, no recuerdo la fecha exacta. Tenemos la bandera que conocemos actualmente de Puerto Rico. Esa bandera viene, podríamos decir, ¿no?, en palabras coloquiales, que fue un regalo de Cuba, ¿no?, para esa fecha en Nueva York. Habían unos puertorriqueños y unos cubanos reunidos en Nueva York que estaban hablando sobre las luchas de independencia, estaban hablando para ver cómo lo hacían para independizarse de España. Y en esa reunión, la bandera de Cuba, ¿verdad?, tiene un símbolo independentista, y en esa reunión se hablaron, etcétera, y ahí hace Puerto Rico como que acepta de regalo esa bandera y le invierte los colores, etcétera.
Luego, más adelante, eso no se hace oficial todavía, la bandera, todavía somos parte de España. Ya para el 1898 es que viene la invasión, unos llaman invasión, otros dicen que fuimos un botín de guerra, ¿no? Estaba la guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos pues, vence a los españoles y como botín de guerra pasa Cuba, Puerto Rico, las Filipinas a pertenecer a Estados Unidos. Esa bandera, ¿verdad? Todavía no es oficial, nada es oficial, es una bandera simbólica de lucha de independencia. Del 1900 al 1930, perdóname, 1898, 1930, básicamente se implementa un gobierno militar, ¿no? Donde se daban clases solamente en inglés, se trata de imponer la cultura estadounidense. En 1917 se nos da la ciudadanía, pero da la casualidad que en el 1917 se forma la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, eso lo interpretan ustedes, ¿verdad? ¿Cómo lo quieren interpretar? Para mí eso no fue casualidad, ¿verdad? De que nos dieran la independencia, la ciudadanía, para el mismo año que se forma la Primera Guerra Mundial. Nada, luego se va disminuyendo poco a poco el gobierno militar, ¿verdad? Nos da un poquito las riendas a los puertorriqueños. Ya para el 1948 todavía no se ha concretado el ELA, que es lo que vamos a explicar ahora, pero está Luis Muñoz Marín como gobernador y se implementa la ley Mordaza, que es la ley Mordaza que prácticamente nos están restringiendo de nuestra libertad de expresión y de prensa, etcétera. Ningún puertorriqueño podía tener la bandera que le estaba comentando que adoptamos de Cuba, no la podíamos tener porque eso era un símbolo de independencia, se prohibió, la persona que la tuviera iba presa, una multa, prácticamente, ¿verdad? Es una dictadura, en mi opinión, diría yo. Ya para el 1950, ¿no? Que termina la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que se supone que ningún país tenga colonias, ¿no? Y ahí entra la ONU, etcétera. Y como se supone que ningún país tuviera colonias, se crea esto del ELA, que significa Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para 1952 se crea, Puerto Rico redacta una constitución, pero no es una constitución que nosotros, ¿cómo te explico? Fue modificada, fue una constitución que nosotros la hicimos primero, Estados Unidos la observó y dijo, no, tienes que quitar esto, añade esto no es así, esto sí. So, prácticamente no fue una constitución de una libertad real, ¿no? Porque nos implantaron una serie de cosas. Entonces se crea el ELA para 1952, que se crea el gobierno propio, etcétera. Tenemos que unas libertades y unas cosas entre comillas. De aquí a más o menos hasta el 1990 hay un crecimiento económico en la isla, ¿no? Para esa fecha del 1898 a 1950, pues había pobreza, una pobreza extrema, ¿verdad? Hay personas que no tenían zapatos, etcétera, y con ese movimiento de ELA, un partido que se creó que se llama Partido Popular Democrático, pues hubo un progreso, se ayudó a la gente, etcétera, y Puerto Rico tiene como le dije, un crecimiento económico grandísimo, las personas pues ahí empiezan a llegar fábricas, etcétera, y muchos, ¿verdad? Quiero aprovechar y decirles esto ahora, sé que estamos hablando del contexto histórico, pero para que entiendan, muchos de nuestros abuelos, cuando esto sucedió, vieron a estos partidos, porque también hay otro partido que vamos a hablar más adelante, vieron a estos partidos como que, mira, aquí había pobreza, aquí estamos mal, esa gente nos dio zapatos, nos dio comida, techo, progreso,
Y quiero especificar ahora para que entiendan que esta generación más adelante, que vamos a hablar de eso, ¿verdad? Después, defiende todavía a estos partidos porque ellos entienden que gracias a ellos, ellos tienen las cosas de hoy en día, nos sacaron de la pobreza, esa gente nos ayudó, sin ellos no somos nada. Ok, continúo. Durante ese tiempo de desarrollo económico, el gobierno estaba malgastando el dinero, ¿verdad? O sea, había obras, pero había un endeudamiento que no todo el mundo lo sabía. Y por eso todo el mundo estaba feliz, había mucho progreso, pero se estaba acumulando una bomba, ¿no? Esa bomba iba a explotar en algún momento. Y ya para los 2000, ya se está hablando de que estamos en quiebra, que estamos endeudados, de que ya mismo se va a cerrar el gobierno, etcétera. Y estos partidos que le vamos a hablar más adelante, obviamente no los compañeros, ¿verdad? Van a hablar sobre estos partidos, se ganaba uno, cada cuatrenio ganaba uno, ganaba el otro, etcétera. Tenían un tirijala entre ellos y se declara la deuda, muchas formas se van por otra ley, que no voy a entrar en detalle porque si no empieza el problema económico y entonces llega el huracán María y ahí ese huracán obviamente aunque no estuviéramos en quiebra, nos iba a afectar económicamente. Ya nosotros en quiebra, eso básicamente nos acabó de hundir. Y luego de esa situación que tenemos económicamente, hay unas cosas que pasan en esos partidos, hay unas negligencias, que todo eso se va a acumular, va a salir algo a reducir, que entonces va a reducir con el movimiento del verano 19 contra Ricky, etcétera, bla, 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 que es donde yo no puedo hablar mucho porque yo no estuve en ese, lamentablemente no estuve en ese verano, pero más o menos tienen una idea de trasfondo, ¿verdad?, histórico. No sé si los compañeros quieran hablar sobre la psicología, entonces tal vez que esto afecta del coloniaje, etcétera. Nada, yo por ahora, pues esto sería el resumen histórico, tengo muchas cosas que decir, pero vamos a darle la oportunidad a los compañeros que si quieren comentar algo. Bueno, primeramente quisiera preguntarle, ¿verdad?, al grupo si tienen algunas preguntas o dudas hasta ahora o algo que quisieran o no entendieron muy bien, que quisieran que aclaráramos. Nuestra conversación con Barreto es un montón y él a veces nos decía como, pero espérate, o sea, ¿cómo esto se conecta con esto? Y sabemos que es un montón, así que, ¿verdad?, estoy abriendo el espacio a que si alguien tiene alguna pregunta, pues que la pueda hacer ahora y luego continuamos. ¿Algo, chicos? ¿O que continúen mientras? Creo que todo bien, continúa. Yo tengo una duda acerca de... Ok. Venga. Que yo tenía una duda acerca del nombre. Si siempre se había llamado Puerto Rico o había tenido otro nombre por parte de que le haya puesto por España o quizá Estados Unidos. O sea, siempre había... ¿Me escuchan? Sí, no sé quién quiera contestar esa pregunta. El nombre, ¿verdad?, cuando ¿verdad?, en las investigaciones, ¿verdad?, históricas y en la tradición taína e indígena de Puerto Rico, pues el nombre taíno era Boriquen, como el nombre del archipiélago. No conozco mucho sobre, ¿verdad?, el tiempo de la colonia española, si cambió de nombre. Entiendo que sí hubo un cambio. Creo que por un tiempo se llamó Puerto Rico y entonces posteriormente se llamó Puerto Rico. Hay personas todavía que, ¿verdad?, por eso es que van a escuchar mucha gente que nos dice boricua,
¿verdad? Y ¿verdad? Ese término viene del nombre taíno que era origen. Yo sí tengo una pregunta y como un comentario también. La pregunta para Oquendo. ¿Ustedes llegaron a tener pueblos originarios como lo que fue, sí, Guatemala, México, Honduras? No sé si yo no conozco muy bien su historia, pero son un país pues muy peculiar, ¿no? Con todo su proceso de que no ha habido un proceso de independencia política como tal, y tienen una larga, un puente con Estados Unidos, pero no sé si llegaran a ustedes tener pueblos originarios. No sé, esa es mi duda. Cuando hablas de originarios, ¿te refieres a los indígenas? Sí, no me gusta hablar mucho como decir indio o indígena, sino me gusta más como llamarlo pueblo originario, Sí, pero sí. no. Sí, no, que quería aclarar para yo estar seguro que estabas Claro, hablando claro, sobre claro. eso exactamente. Acuérdate que venimos de diferentes lugares y quizás algo que a ti significa Los una cosa, para mí léxicos, ¿no? signifique otra. Pues sí, Marco, contestando a tu pregunta, sí, ya habían habían pueblos con nombres indígenas. Por ejemplo, de donde yo vengo del municipio. Cuando digo municipio es pueblo para ustedes, es que acá se le dice pueblo, no sé, porque todo el mundo entienda, municipio es un Sí, aquí pueblo, también ¿no? Voy a hablar siempre de municipio. aquí Pues también el municipio donde yo vengo es Utuado y su nombre indígena es Otoao. Era su nombre indígena, Maya. Actualmente hay un municipio que se llama Mayagüez, que creo que no se modificó en nada, se quedó en nombre indígena. Ya hay varios municipios, más de 8 o 10 municipios que ya tenían sus nombres indígenas y que actualmente simplemente se le cambió una letra, se modificó, pero básicamente vienen de su nombre taíno, que es indígena. Pero bueno, voy a hablar de indígena porque primero estaban los arcaicos y después vinieron otros, ¿verdad? Los caribes, etcétera, que para referirme entonces a todo, pues ya. Y quisiera añadir que en cuanto a la existencia de pueblos originarios todavía en el archipiélago, la gran mayoría de las poblaciones ¿verdad? Se extinguieron durante la colonización. Tenemos todavía legados de ese periodo y de la cultura, de las tradiciones y del lenguaje que tenemos todavía engranadas, como dice Cristian, todavía en el caso de los nombres de nuestros pueblos, en el caso de palabras que utilizamos como huracán, que viene del dios huracán, todavía se mantienen, pero en cuanto a pueblos originarios, pues se extinguieron. Hay ciertos grupos en Puerto Rico actualmente que, ¿verdad?, reclaman que son descendientes de estos pueblos originarios, pero pues generalmente no tenemos todavía poblaciones indígenas. muchas Y gracias a para los dos. añadir también, en algunos pueblos todavía se celebran ciertos festivales donde, ¿verdad?, se hacen honor a los indígenas y se hacen rituales, la gente se viste, etcétera, ¿verdad?, conmemorando. Todavía se recuerda eso porque es parte de nuestra historia y de nuestra cultura y todavía se mantiene vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o continuamos? Continuamos. Okay. Pues, ¿verdad? Voy a aportar un poquito a lo que estaba hablando el compañero Cristian, más bien como para sintetizar. Es importante que hacer hincapié, como dice Cristian y como dijo Barreto, ¿verdad?, en esa psicología colonial, el hecho de que hemos sido colonizados doblemente, una vez por España, entonces ese periodo, ¿verdad?, se incrementó con la invasión de Estados Unidos, el proceso de asimilación, intentar borrar nuestra cultura, nuestro lenguaje, fue un proceso sumamente violento que todavía perdura. Durante esa época de la ley de la mordaza, tuvimos líderes políticos que fueron arrestados o incluso torturados por el gobierno de los Estados Unidos. Se reprimió toda la acción política, ¿verdad?, a favor de la soberanía de Puerto Rico y de los procesos de independencia.
Importante reconocer que Puerto Rico durante todo ese periodo tuvo revueltas nacionalistas, tuvo resistencia a ambos gobiernos, que es algo que se ha intentado borrar e invisibilizar. El gobierno de Estados Unidos ha hecho una excelente labor en hacernos pintar como dóciles, sumisos, estúpidos, incompetentes. Así que esa es la narrativa, ¿verdad?, internacional que se promueve de Puerto Rico, cuando la realidad es que no es así. Así que es importante contextualizar la participación y la resistencia que ha surgido a través de las décadas de los y las puertorriqueñas. Añadiendo un poquito, ¿verdad?, esa comprensión de los procesos políticos, como dijo Cristian, en el 52 se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, más bien para de una manera disfrazar la colonia, decir, bueno, como te cambiamos el nombre, pues no eres colonia. Entonces te otorgamos algunos derechos y ya. Como dice Cristian, ¿verdad?, nuestra constitución no es ni plenamente nuestra, es una modificación que aprobó el Congreso de los Estados Unidos. Durante ese tiempo llega al poder el Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático, el partido que funda, ¿verdad?, ese acuerdo con los Estados Unidos bajo Luis Muñoz Marín, y ese partido todavía hoy existe. Ese partido mayormente promueve que esa relación se mantenga, que ese Estado Libre Asociado se mantenga. Hay una división actualmente en el partido de si se debe modificar o si se debe quedar igual acuerdo, pero ¿verdad?, por lo general quieren mantener este acuerdo colonial. Ellos tienen casi 2 décadas en el poder, estuvieron mucho tiempo en el poder. Entonces luego surge el Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista surge como ¿verdad?, ese, diría yo, protagonista que resiste entonces el poder del Partido Popular Democrático. El Partido Nuevo Progresista busca derrogar ese acuerdo con los Estados Unidos para incorporarnos como Estado a los Estados Unidos. Actualmente en Puerto Rico nosotros tenemos la ciudadanía de Estados Unidos y, ¿verdad?, en el contexto internacional, ¿verdad?, la gente lo ve como, wow, ustedes son ciudadanos, pueden viajar a Estados Unidos y vivir allí. Bueno, pues sí, pero también, por otra parte, no podemos votar por el presidente de los Estados Unidos, a pesar de tener ciudadanía. No tenemos representación en el Congreso de los Estados Unidos. Hacen leyes y políticas públicas que incorporan ni nos permiten votar sobre ellas. Así que, ¿verdad?, una ciudadanía somos ciudadanos, pero no se nos trata como ciudadanos. Somos discriminados y discriminadas, tanto a nivel racial, a nivel lingüístico, por ser latines, y por, ¿verdad?, el territorio del archipiélago. Cuando surge el Partido Nuevo Progresista, hay una alternancia en el poder. Ya el PPD deja de ser como ese partido que está dominando completamente las esferas políticas y comienzan a, ¿verdad?, como a alternarse. Un cuatrenio ganaba el PPD, un cuatrenio ganaba el PNP. Durante ese tiempo, habían unas exenciones contributivas bajo ley en Puerto Rico, y bajo esas exenciones contributivas podían venir compañías a Puerto Rico, y pues eso creó como un boom económico. Esa ley luego se derroga, y cuando se derroga esa ley, eso tiene un impacto severo en la economía de Puerto Rico. Adicionalmente a eso, se llevaron a cabo muchos procesos de buscar préstamos a bancos o, ¿verdad?, a fondos buitres para poder Puerto Rico. Que se llevó a cabo por personas de ambos partidos, tanto PP como PNP. Eso se en el 2008, durante ese tiempo, en el 2008 es el último año que Puerto Rico tiene crecimiento económico. Desde el 2008, si tú no tienes una línea de crédito, si tú no puedes, ¿verdad?, asegurarle al banco que tú puedes pagar ese préstamo que tú estás adquiriendo, el banco te lo va a denegar. Pues que hicieron los bancos en el caso de Puerto Rico, continuaron aprobando préstamos, sabiendo que Puerto Rico no tenía la liquidez ni tenía el crecimiento económico para poder costear esa deuda luego.
Así que en el 2015-2016 se publica esa deuda de 72 billones de dólares, o sea, una deuda monumental. El gobierno no tenía la liquidez para poder pagarla y se comienza a pedir distintos sectores políticos y grupos activistas que se audite la deuda, ¿verdad? Auditar la deuda para saber qué parte de esta deuda sí es legal y qué parte no es legal, así que no nos corresponde. La respuesta del gobierno de los Estados Unidos es crear la ley promesa, firmada bajo la administración del presidente Barack Obama, y bajo esa ley se establece y se impone una junta de supervisión fiscal sobre el archipiélago de Puerto Rico. Esta junta es una junta que no está elegida, no es electa, los representantes no son electos por Puerto Rico, y tiene jurisdicción sobre todo el presupuesto de Puerto Rico, todo el presupuesto. Tiene la potestad para hacer recortes, tiene la potestad para alterar el plan fiscal. Ningún presupuesto ni plan fiscal que emita el gobierno de Puerto Rico actualmente puede ser aprobado sin la Junta de Supervisión Fiscal. Es decir, nuevamente el gobierno de los Estados Unidos probando que al final del día quien tiene jurisdicción sobre los procesos internos que ocurren en Puerto Rico es el gobierno federal, no somos nosotros y nosotras. Cuando sucede eso, se empiezan a hacer varios recortes, tanto en las pensiones de nuestras personas, ¿verdad?, retiradas, en recortes a la Universidad de Puerto Rico, recortes a servicios esenciales, y se comienza a crear este descontento en el país, porque, ¿verdad?, el reclamo es ¿por qué yo tengo que pagar? Ya sea, ¿verdad?, viendo limitada mi pensión o viendo limitada mi acceso a la universidad, porque unos líderes políticos decidieron hacer esto debajo de la mesa. Entonces nosotros, las generaciones, tenemos que vernos afectadas. Como decía Cristian, hay un aproximado de que cada puertorriqueña tiene aproximadamente $20,000 en deuda al gobierno y que no nos corresponde. Así que comienza a haber mucho descontento en el país por esto. Y en el 2017, desafortunadamente, el huracán primero, y a las nos toca el huracán María, un huracán de categoría 4 que devastó completamente al archipiélago. Hubo, ¿verdad?, personas que estuvieron más de 18 meses sin electricidad. Hubo gente que no tuvo agua por 8 meses o más. Devastó con nuestra comunicación. Tuvo que enterrar seres queridos en sus patios de sus casas porque las ambulancias no llegaban, no tenían cómo comunicarse. Hubo gente que por falta de acceso a servicios médicos fallecieron. Y el gobierno de los Estados Unidos, gracias Cristian, se estima que murieron más de 3,000 personas. El gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? No sé si han visto las imágenes de Trump cuando vino tirándonos papeles toallas. Hizo, ¿verdad?, de esto un chiste, hizo de la experiencia traumática que vivimos en Puerto Rico ¿verdad? En Puerto Rico decimos una bobería, o sea, algo simple, y lo comparó muchísimo con el huracán Katrina en Estados Unidos, haciendo esas comparaciones, y también parte de la devastación económica que se agravó, ¿verdad?, con el huracán. Ya estábamos en una deuda pública, ahora viene entonces y nos llega un huracán categoría 4 que obviamente impacta aún más la economía del país. Y la respuesta del gobierno federal y del presidente Trump es decir, pues, ¿verdad? Such is life, como que nos lo buscamos, ¿verdad? Por no tener esa estabilidad económica y política en el país. Durante ese tiempo que surge el huracán María y que surge también la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, en el 2016, previo a María, llega al poder Ricardo Rosselló, que es el gobernador, que luego votamos de la Fortaleza en el verano del 19, y él era una figura política bastante controversial, primeramente porque hijo de otro político, también ex gobernador de Puerto Rico, que tenía, ¿verdad?, fue acusado de muchos cargos de corrupción en el país. Así que, ¿verdad?, ese es el hijo de esa figura política.
ambos son del Partido Nuevo Progresista, así que buscan la estadidad, ¿verdad?, para Puerto Rico, anexarse a Estados Unidos. Cuando él llega en el 2016, pasa el huracán en el 2017, se evidenció que hubo un mal manejo de los fondos que llegaron a Puerto Rico para atender la crisis humanitaria ¿verdad?, que resultó. Incluso se evidenciaron ayudas, alimentos no perecederos y agua abandonadas en almacenes cuando el gobierno las tenía y no las distribuyó. Muchas veces por imágenes políticas, muchas veces por simplemente corrupción. Así que, ¿verdad? Es indignante que mientras la gente estaba muriendo, el gobierno y la administración de Ricardo Rosselló tenía esta ayuda y no la estaba distribuyendo, y que entonces estaban mal manejando los fondos. Él niega todo esto y siempre dijo que él no tuvo conocimiento nunca de estos mal manejos, pero, ¿verdad?, quiero enfatizar que esta devastación que sufrió Puerto Rico fue sumamente, ¿verdad?, traumatizante para el país. No es lo mismo uno escuchar de la necesidad a vivirla por 18 meses, o vivirla por 12 meses, o ver familiares que fallecieron y que tú no pudiste hacer nada y que el gobierno no respondió. Eso cala bien profundo en nuestras vidas. Así que creo que es bien importante entender cuál fue el impacto del huracán en los y las puertorriqueñas. Luego de eso, en el 2019, ¿verdad?, la administración de Ricardo Rosselló básicamente devastó al país. Se cerraron sobre 300 escuelas en Puerto Rico. Y para el año 2019, la secretaria de Educación de Puerto Rico fue arrestada por cargos federales de corrupción, y entonces a las semanas de esa gente estaba indignada porque cerraron sobre 300 escuelas, y encima de que dejaron a nuestros niños y a nuestras niñas sin escuelas, sin transportación, sin materiales para la educación, nuestros maestros no tienen un salario digno. Encima de todo eso, ¿verdad?, se evidencia un mal manejo de fondos, la gente ya está molesta, ¿verdad? También se fueron evidenciando el mal manejo de los fondos y de las ayudas durante el huracán María, y luego se publica un chat de texto entre Ricardo Rosselló y miembros de su gabinete, entre otras personas, cabilderos que trabajaban en el país. Este chat tiene muchísimas barbaridades, desde comentarios transfóbicos, homofóbicos, machistas, incitando a la violencia contra las mujeres, y entre ellas burlándose de las muertes causadas durante el huracán María. Y tengo que decir que eso fue la copa que colmó, la gota que colmó la copa. O sea, ¿verdad?, tener 4 años que fueron tan traumatizantes, ver cómo los servicios se están cayendo, ver cómo estás pasando necesidades y que encima el gobernador de tu país se esté burlando de la gente, haciendo comentarios sumamente violentos y encima haciendo un chiste de lo que es, ¿verdad?, la peor tragedia y crisis humanitaria que Puerto Rico ha tenido en su historia. Así que, ¿verdad?, eso como que estalló la movilización en el verano del 19. Uno de los primeros llamados lo hizo la colectiva feminista en construcción, que ha sido sumamente vocal, ha liderado los reclamos políticos en los pasados años. Y luego de ese reclamo, ¿verdad?, distintos sectores civiles se fueron uniendo al reclamo para exigir que Ricardo Rosselló renunciara como gobernador de Puerto Rico, porque, ¿verdad?, se entendió que él no estaba capacitado y que no merecía esa posición. Y como, ¿verdad?, la democracia no solo se ejerce electoralmente, la democracia la ejercemos todos los días también en la calle. Y si nosotros te dimos el voto, también te lo podemos quitar. Así que, ¿verdad?, ese fue el reclamo que hizo el país, de que no tenemos que esperar a las próximas elecciones, te va ahora. No sé si alguno de los otros compañeros y compañeras quiere entonces abundar un poquito más sobre las manifestaciones. No sé si Alexandra está por ahí. Sí, llegué. Disculpen. Ale, y tantito, solo antes de continuar, tengo una pregunta.
Me recuerdo que ustedes me habían dicho que también participaban en una colectiva, ¿no? Feminista. ¿Es la misma colectiva que mandó que hizo el llamado? Pues no somos parte de la colectiva feminista. Nosotros participamos activamente de sus llamados. Yo en lo personal soy una colaboradora activa de la colectiva. Y Satis y yo pertenecemos a Taller Salud. Taller Salud es una organización, es la organización feminista de Puerto Rico. Digo hay diversas, pero Taller Salud fue la primera y la que más tiempo lleva haciendo este tipo de trabajo. Que también elevó sus reclamos y participó durante el verano, pues, por no solo la situación en el momento, pero como se ha mencionado anteriormente, todas estas otras instancias que catalizaron el llamado por los abusos a los derechos humanos que estamos viviendo repetidamente en Puerto Rico. En cuanto a dar a lo que ha comentado Isatis, quiero aportar un poquito también del planteamiento jurídico y de esa trayectoria. Ya Isa nos dio lo que pasó como en 3 años, ¿verdad? Muchas cosas que en un solo país es como abrumante, ¿verdad? ¿Cómo se supone que podamos soportar un huracán, el arresto de una persona que cerró más de 30.000 escuelas, etcétera, etcétera? A la misma vez la amenaza al sistema universitario del país que sucedió meses antes del huracán en el 2017. A la misma vez que estábamos recibiendo abusos y amenazas a nuestros derechos tangibles, también estábamos recibiendo abusos y amenazas a nuestros derechos pues no tangibles, y me explico. Luego de una movilización bien robusta en mayo del 2017, abril-mayo del 2017 en la Universidad del país, la legislatura de Puerto Rico decidió enmendar nuestro Código Penal para incluir ciertas tipificaciones criminales que coartan el derecho a la libertad de expresión. Entre las tipificaciones criminales estaba protestar en lugares turísticos o sitios del gobierno, utilizar máscaras o taparse la cara cuando sales a manifestaciones, entre otras cosas que claramente lo que intentaban hacer era coartar el derecho constitucional y civil que tenemos las personas en Puerto Rico de exigir reparación de agravios al gobierno. ¿Y por qué menciono esto? Porque van de la mano, ¿verdad? Están creando un ámbito donde pueden continuamente violentarnos, pero a la que entonces como puertorriqueños intentemos hacer valer nuestra justicia y respetarnos, pues ya tienen una puerta abierta para amedrentar, ¿verdad? Y pues también lo menciono porque estas reglas no son enforzadas, al menos que sean personas que están en opuesto a la toma de decisiones que el gobierno implementa a diario. San Juan, que es donde se llevaron a cabo las protestas del verano 2019, es la capital histórica, es el sitio turístico por excelencia, y la fortaleza es el edificio gubernamental por excelencia. ¿Qué pasa? Que entonces nos cerraban las vías públicas, que eran las vías también que por excelencia son las metodologías de protesta y manifestación en Puerto Rico. Y también después de cierta hora de la noche nos decían que ya nuestras protestas se habían tornado ilegal y lanzaban la avalancha de violencia que justificaban bajo estas penalidades ilegítimas e inconstitucionales que lo que buscaban era amedrentar nuestros derechos. Y sé que las personas acá van a seguir abordando el tema, pero quería también hacer ese enlace de cómo esto no es solamente abuso en cuanto a la corrupción y a la falta de la toma de acción, también es muy bien cómo construyen el derecho para asegurar que tengamos menos y menos oportunidades de desarrollarnos y de vivir en lo que se supone que sea una democracia plena. ¿Tienen preguntas, dudas, algo que quieran aclarar? Yo quiero añadir muchas cosas sobre
¿verdad? Las compañeras están hablando, pero quiero darle la oportunidad a los compañeros Gabriel y Natalia, porque yo soy una persona que yo hablo demasiado y lo reconozco, pero ¿verdad? Quiero darle el espacio a ellos para que se expresen. Entonces luego, pues, hice unas anotaciones aquí que cuando Isati estaba hablando, pues, que quería abundar sobre eso. Ay, ¿a quién iba a hablar? No, adelante, Gabriel, adelante. Perdón. Voy a seguir un poquito la línea de Alemarí, que habló del espacio social. Al contrario, como Cristian, yo creo que en la condición literaria yo no hablo mucho, pero voy a decir dos o tres cosas. Pues el espacio social, como dijo Alemarí, el lugar San Juan, que es la capital, es el lugar turístico por excelencia y el lugar turístico gringo. Porque hay que aclararlo también, por excelencia. Y pasó entonces, cuando empezaron las protestas, ya que eran diarias, pasó a ser de un lugar pasivo a un lugar activo. Hubo una transformación en el hecho de que de ser un lugar de irte a relajar, de irte a traer cerveza por la noche, pasó a un lugar de que, yo me acuerdo una vez que yo estaba en una protesta y estaba con Alemarí y pues unos gringos estaban peleando, que estábamos peleando, que había un reguero, la policía estaba tirando gases lacrimógenos y era pues una zona ahí, una guerra social fuertísima y los gringos se estaban quejando y esa queja a mí me da un poco de gracia el hecho de que pues estamos en un lugar también en un lugar colonial por excelencia por el hecho de que está la fortaleza que pues, con su bandera gringa, la imagen estadounidense, pero también está el morro, que fue el legado de la construcción que nos dejaron los españoles, que nos dejaron los españoles. Entonces esa doble colonialidad convirtió a San Juan, por esas 2 semanas, convirtieron a San Juan en un lugar político y en proceso de decolonización, en el hecho de que pasó de ser también la calle de la fortaleza a la calle de la resistencia. No hubo, todas estas protestas, no hubo una sola voz, sino hubo múltiples voces que se hicieron sentir de diferentes maneras. La clase artística hizo sus presentaciones, su teatro y su pancarta, su poesía se hizo literatura, y también está el hecho que se incorporó no por primera vez, pero por lo menos abiertamente, la zona marginada del país. Acá le decimos pues los caseríos, las cabalgatas que se hacen en el campo, todo esto se tradujo y incluso las cabalgatas y las carreras de motora y toda la zona olvidada por el Estado pasó a San Juan. Por eso es que ahí hablaba de que cerraban la vía pública, porque no querían que miles de motoras y caballos pues pasaran al lugar turístico pues, por excelencia, al lugar pasivo. Y pues de esas diferentes voces, hubo incluso una, la más que se oyó, por lo menos que yo diría, es la queer, la voz queer. Ellos tomaron posesión de la iglesia y hicieron un baile de reggaetón. Me dijeron que no puedo decir esa palabra. Acá se dice la palabra que no puedo decir, pero reggaetón. Se bailó reggaetón está bien, en la capital. El perreo combativo. Perreo combativo acá la llaman. Y salieron múltiples canciones, y cual muchos de los cuerpos queer tomaron la iglesia y se pusieron a bailar reggaetón en la iglesia. Para no solamente hacer la protesta contra a ese grupo específico a través de los años pues, en Puerto Rico, pero también en Latinoamérica. Y pues yo creo que eso, el espacio social donde se convirtió en un lugar político. O sea, transformó lo que se conoce, lo que diría también el espacio y el tiempo, pasó a ser a un espacio y tiempo político. Yo me levantaba y me vestía, hacía mi esto con la capucha, hacía las soluciones Seattle y nos íbamos para San Juan a estar todo el día hasta que era las 11 y la Constitución se iba a dormir. Estábamos ahí metidos protestando, y pasó entonces a ser la conversación política y la acción política pasó a ser una activa. Incluso todavía hay residuos ya que la calle que da a la fortaleza todavía está la barricada de los policías. Incluso ahora en el 2020
tú no tienes acceso a, se supone que tú no tengas acceso a caminar hacia la fortaleza y no está, y siempre hay unos policías porque pues, se volvió el lugar significativo de la protesta. Yo creo que eso es lo que pues, pudiera decir así, por lo menos de la transformación del espacio social en la área metropolitana. Yo sé que Natalia es pues ya no es del área metropolitana y pues yo creo que puede hablar mejor de cómo se hizo sentir la voz de la área fuera de la periferia metropolitana. Sí, ahora pues entonces a mí me gustaría hablar exactamente de ese equivalente de la transformación social en las zonas rurales de la isla. Yo siendo pues fuera del área metropolitana, fuera del área de San Juan, no tuve la oportunidad en el verano del 2019 a estar presente en las manifestaciones en Fortaleza, en la capital, ni nada por el estilo. Pero algo que para mí fue bien impactante fue yo desde mi pueblo, que es una zona totalmente rural, ver como en áreas que nunca en mis 22 años he sido testigo de activismo político, cómo ese espacio se transformó y cómo la gente adquirió voces y se levantó en contra del status quo. Durante estas 2 semanas del verano del 2019, la gente hacía caravanas, hacía cacerolazos desde sus casas, se agrupaba, o sea, tipo fiesta familiar, pero realmente era la comunidad agrupándose todos los días en alguna otra parte para hacer un tipo de manifestación pequeña. La gente salía a la plaza pública de los pueblos y marchaba, y esto es algo que para mí nunca antes se había visto. Entonces, para mí fue bien impactante ver cómo todo este movimiento de Ricky Renuncia realmente tocó tanto, agrupó a tantos sectores que al día de hoy todavía se ve esa transformación social. Por ejemplo, el partido PNP, que es el partido de Ricky Rosselló, es el partido también de mayoría a nivel municipal, en las alcaldías. Y desde el verano del 2019, durante este último año, la gente no ha tenido en continuar reclamándole a nivel municipal a nuestros políticos. Desde el verano del 2019, yo veo cómo existe un reclamo mucho más contundente, tanto a nivel macro como a este nivel de pueblo, de zona rural, a que los políticos se aguanta un escrutinio mucho más mayor, mucho más estricto, y se le exige mucho más. Y eso continúa. Esa transformación no fue solamente en el área metropolitana, al día de hoy todavía lo seguimos viendo en estos espacios mucho más aislados. No sé si Cristian, que sé que quería continuar hablando, quiere aportar a eso. Nada. Sí, me tienen que mandar a callar en confianza, porque yo hablo demasiado, a mí estos temas me apasionan. Y lo que quería, no sé si se acuerdan, cuando estaba dando, ¿verdad?, un pequeño resumen del contexto histórico, ¿verdad?, de Puerto Rico, estaba hablando mucho sobre cuando hubo ese crecimiento económico que me estaba refiriendo, ¿verdad?, que los compañeros iban a explicar, ya que ellos hablaron, pues quiero abundar un poco de eso. En Puerto Rico hay demasiada corrupción, mucha corrupción, y ya se ha visto como algo normal, se normaliza, pero obviamente en estos, ¿verdad?, tiempos que han pasado por lo de Ricky, etcétera, la juventud está cambiando un poco, ¿verdad?, digo mucho. Lo que yo hablar sobre eso es que había mucha corrupción, los partidos, la deuda, eran, por ejemplo, se recogían 300 millones para una obra y a veces ni se terminaba, o se hacía una porquería, contrataban a sus amigos, se creaban de la noche a la mañana compañías fatulas para esos 300 millones, cogían 100 y 200 se desaparecían, no se sabía dónde estaban, obviamente se los embolsillaban entre ellos, un desastre. Entonces, todo esto es parte de la deuda, o sea, ese dinero mal administrado, no se ve la obra. Y lo que quería abundar, que la compañera estaba hablando sobre la Junta de Control Fiscal, que estaba hablando de que se habla por ahí de que si la deuda es ilegal o no, por lo que ella está explicando, que cuando uno va a un banco te requiere, ¿verdad?, te exige una serie de cosas y si tú no cumples, pues no te dan el préstamo. ¿Qué sucede? Que
las mismas personas que emitieron los bonos, hoy en día, algunos de ellos trabajan en la misma junta, que son la junta que está tratando de que viene aquí a poner orden, a un control, ¿verdad?, del dinero, se tiene que pagar, que no se paga. Hay personas que están trabajando en esa misma junta que de alguna manera tienen que ver con la deuda, y es algo como que absurdo, hace el nivel de corrupción que hay. Y lo que quería hablar también de la psicología es que quizás en otros países de Latinoamérica, por cosas como esta, se protesta, o sea, se va y se crea lo que pasó con Ricky, y en Puerto Rico no todos somos sumisos, pero protestar se ha visto como que algo de izquierdista, comunista, que eso es algo malo, como que el puertorriqueño, su psicología ha permitido que esto suceda porque para ellos es algo normal. Y en mi impresión quería abundar sobre eso porque a mí me impresionó muchísimo que el verano 19 con Ricardo Rosselló, porque no es normal que se formen este tipo de protestas, y como mencioné anteriormente, es algo que se ve muy mal, que es de izquierda, de gente comunista, que eso es lo peor. Y en este caso eran personas de todas las ideologías, de todos los partidos que se unieron. O sea, esto no fue un movimiento que fue izquierdista solamente, fue un movimiento que unió a todas las ideologías, a algunos sectores religiosos, fueron bien pocos, pero los unieron. O sea, fue algo que para mí me impresionó, porque no me lo esperaba, y quería hablar sobre que ustedes entienden la psicología del puertorriqueño, en el caso de, por lo menos en mi experiencia, yo me crié en una familia bien conservadora y machista, súper pro Estados Unidos, donde Estados Unidos es lo más grande, sin Estados Unidos no somos nada, gracias a ellos tenemos todo, no te atrevas a tú ser independentista, eso es un pecado, eso es de gente de izquierda, comunismo, esa gente loca. A mí me criaron así, con ese miedo, con esos prejuicios, y yo fui, ¿verdad? Obviamente un niño que no tenía, ¿verdad?, conocimiento. Yo fui en algún momento, ¿verdad?, criado con esos pensamientos, hasta que logro llegar a la universidad, me doy cuenta de muchas cosas, y yo, ¿verdad?, tengo una ideología diferente a mi familia en todos los sentidos. Lo que quiero es recalcar en eso es que la mayoría, lamentablemente, de los puertorriqueños, por lo menos la edad de 40 años en adelante, tienen ese pensamiento de que no importa, o sea, el gobierno le puede escupir la cara. Y como representan una ideología de estar con Estados Unidos, pues ellos piensan que, mira, nosotros vamos a estar mejor, no importa que roben, que hagan lo que les dé la gana, nosotros por lo menos estamos con Estados Unidos, podemos viajar, tenemos unas ayudas, y son como que conformes en ese sentido, y se criaron con ese miedo de la Guerra Fría todavía, están con el comunismo, etcétera. Y obviamente yo puedo estar aquí 3 horas hablando sobre esto. Yo quiero retar eso. Quiero que... creo que es bien importante retar el pensamiento, porque es una conversación que estábamos teniendo fuera de este espacio, pero la realidad es que ese antagonismo a los movimientos sociales en nuestra historia moderna, hasta los 50, en Puerto Rico la preferencia ideológica era la independencia, y esos grupos no solamente tenían el apoyo general, pero incluso llegaron al poder, pero fue la misma intervención norteamericana, esos mismos procesos de coloniaje y de poder que vimos cómo se transmitieron alrededor de toda América Latina, que lograron un cambio de discurso y una ideología de miedo, ¿verdad? Como vimos con la Operación Cóndor alrededor de toda América del Sur y en América Latina, la intervención norteamericana logró crear estos discursos de miedo, pero también posicionar a personas en poder para entonces tener control de la zona. Y eso exactamente es lo mismo que sucedió en Puerto Rico, dado a nuestra posición geográfica. Entonces estoy regresando un poco atrás, porque en Puerto Rico, a partir de 1950, aunque se dieron luchas para mantener el español
tuvimos el romanticismo, tuvimos otros movimientos de reafirmación nacional, sí hubo cosas que no pudimos combatir por el grado de poder que ejercen, ¿verdad? Cuando tenemos un gobierno que entra y usurpa al otro, aunque los dos sean coloniales, ese gobierno que derroca lo que hace es que elimina toda capacidad económica que existía hasta su llegada. La gente en Puerto Rico empezó a morirse de hambre de un día al otro, lo cual crea una dependencia histórica en el gobierno que ejerce control. Ahora bien, ¿qué también sucedió que no está ampliamente documentado de nuestra historia? Al igual que en el resto de América Latina y en el mundo, en Puerto Rico hubo detenidos desaparecidos, hubo personas que fueron perseguidas toda su vida. Hasta el día de hoy hay personas que se enteran que en los 1950 hasta los 70 fueron parte de las carpetas de los subversivos, donde cada movimiento que tenían era monitoreado por el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la gente tenga esta mentalidad de que movilizarse es algo negativo, no es que la gente piense que sea de izquierda, no es que la gente piensa que es mejor ser personas colonizadas, es que la psicología después de más de 100 años de colonización y persecución es mejor yo no miro para el lado para quedarme con vida. Entonces, ¿por qué yo me atrevo a decir eso? Porque lo veo todos los días, porque estudio los procesos jurídicos, soy activista de formación, y entre los rangos que yo ocupo en el día de hoy, yo tengo mujeres y hombres que llevan toda su vida movilizando, si tienen 70, 80 años de servicio, y le han mirado los ojos al Estado y como que han dado su lucha. Entonces, en Puerto Rico no es poco común que la gente se exprese, lo que es poco común es que tomen la calle. Pero sí hay mecanismos para que la gente se haga sentir, y sí hay un tracto histórico dentro de incluso nuestra vida que nos deja saber de esas grandes luchas. Puerto Rico es una isla, un archipiélago, y una de las islas que nos compone es la isla de Vieques. Nosotros en Puerto Rico le llamamos la Isla Nena. Nosotros perdimos control casi completo de esa isla con la entrada del gobierno norteamericano, y esa isla por la mayoría de su territorio fue utilizado como una base militar donde se hacían experimentos militares. Cosas como la gente naranja fue experimentado en nuestros bosques y en nuestra gente, ¿verdad? Y al sol de hoy hay partes de Vieques que no pueden ser entradas, no se pueden utilizar, no se pueden caminar, porque hay minas activas, a pesar de que logramos la salida de la Marina de Vieques. La Marina de Vieques, la salida, fue uno de los movimientos más sangrientos y más activos que se luchó por más de 20 años, e incluso tuvo una movilización más impresionante que la de Ricky Renuncia, que fue la del verano del 2019. Así que, sin faltarle respeto al compañero, creo que es importante mantener la perspectiva que no hemos dejado de luchar, lo que pasa es que no somos quienes escribimos nuestra propia historia. Quiero aclarar, compañera, gracias por informarlo. De hecho, quiero que sepas que yo en ningún momento, mi intención es no tapar ese lado de la historia, porque yo lo reconozco como historiador, y de hecho yo he ido a protestas, me encanta este tipo de historia, y o sea, me molesta. Yo como historiador sé que en el mismo estado, en nuestros propios libros, trata de que eso no se enseñe, pero sí hubo personas que lucharon, etcétera. Es que lamentablemente en el discurso que estoy dando, porque quiero que también la gente se enfoque, quiero que se enfoque en, por lo menos en mi punto de vista, la psicología del puertorriqueño y cómo piensa. Lamentablemente el puertorriqueño piensa así, porque como tú bien dijiste, fue creado, fue un miedo inculcado todavía, y yo me atrevo a decir que hay personas que tienen un sentimiento independentista, pero no se atreven a expresarlo por el qué dirán, esto me puede afectar en el trabajo, porque a mí me afectó el año pasado para yo tratar de ingresar al departamento, al gobierno. Yo me dijeron que yo era independentista, pasaron una serie de cosas de que hasta por eso hoy en día todavía ver a una persona que tiene ese pensamiento todavía le puede afectar de cierta manera, y tienen miedo sobre eso, y yo no trato de obviarlo, sino que en este punto quiero recalcar ese lado de la psicología, y pues hay un malentendido ahí entre nosotros, pero sí, gracias compañera por informarlo y dejarlo claro.
para yo decir algo, siguiendo esa línea de la psicología colonial, el problema de la colonización, para mencionar el término fanoniano, es que somos unos damnés, en francés la palabra, y wretch en inglés, seres. Es decir, que el proceso de colonización funciona también, además de funcionar en territorial, geográfica y materialmente, funciona también en la opresión mental, la opresión ontológica y el erasure, se dice en inglés, del ser en sí. Por eso es que, si acaso, la gente le tiene, o el puertorriqueño, no me gusta decir común, sino el inconsciente, yo creo que está muy consciente de lo que dicen y no hacen, pero sí hay un miedo porque hay un problema de identidad que nunca se ha esclarecido por la colonización. Pero ahora partiendo del que anuncia ahora, y siguiendo estas elecciones actuales, sí hay un reconocimiento de que no solamente que el mayor problema es el estatus político, pero también es cómo nosotros vemos ese estatus político o cómo nosotros lo relacionamos identitariamente con ese estatus político. Y por eso los movimientos, una de las luchas de la protesta y a través de la historia, y por eso es que se silenció, como mencionó Ave María en el 50, el independentismo, es porque queremos, se estaba descolonizando, la identidad del pueblo y el ser se estaba descolonizando. Y había que ponerle pausa a esa decolonización para que la agenda entonces estadounidense y colonial siga corriendo. Y pues nada, quería hacer esa distinción de la ontología y psicología para que, porque estamos wretch desde la identidad, desde antes que nacimos, estamos injertándolo en un territorio físico y no físico colonizado. Y por eso yo creo que nuestra historia es media compleja y siempre que hablamos o nos preguntamos Puerto Rico, siempre, pero ¿cuál es el estatus que ustedes son? Y nosotros a veces mismos nos decimos quiénes somos o qué estamos haciendo. Pero hay mucho grupo activista, incluyendo pues el de Ave María y el Salud. Yo no soy muy activista personalmente, pero sí voy a las protestas y eso, pero hay un buen movimiento que estamos reconociéndonos y estamos escribiendo la historia que no se ha escrito, por decirlo así, y escribiéndola y accionándola en el espacio público. Y nada, quería hacer ese detalle de la colonización. No sé si tienen preguntas. Sí, yo tienen tengo preguntas acerca de esto. Yo tengo algunas preguntas. Creo que sí me puede escuchar. ¿Qué partidos hay en Puerto Rico? Y si hay algún partido que represente realmente alguna izquierda, o si esta izquierda partidista, si es que existe, quiso canalizar el movimiento en algún momento o se mantuvieron a raya. Dos, los medios de comunicación, ¿qué papel jugaron dentro del movimiento político? Las redes también sociales, si las utilizaron de alguna forma ustedes, y después el resultado, parece que renunció el gobernador a los 15 días, estaba leyendo. ¿Qué resultado hubo con el nuevo gobierno? ¿Se sintieron satisfechos? ¿Sintieron que ganaron? ¿No? Esas eran mis preguntas. Se fueron varias. Por ahí hay otra pregunta, si puedes leerla, Alberto, en el chat. O que contesten las mías y luego les la otra. O bueno, leo rápido esa pregunta y ya, bueno, de hecho está en el chat, ¿no? También ahorita la vuelven a ver, pero pregunta Christopher Medina González, ¿cuál es el papel de la gobernadora o el gobernador de Puerto Rico? En general, ¿qué capacidades tiene? ¿Es el símil a una presidencia o está completamente supeditado a Estados Unidos? Esa pregunta está buena para contestarla. Escucho un eco. Esa pregunta está buena para contestarla con la última parte de la de Roberto Josué. Yo me voy a adelantar en cuanto a los medios y las redes sociales, porque soy comunicadora y también soy jurídica, y así no hablo tanto. Pero los medios de comunicación en Puerto Rico siempre son bien interesantes, pero yo creo que capaz no hay que ir muy dentro a eso porque
Me parece que como en México, a veces los medios de comunicación también están prestados a los grandes intereses. Aún así, sí me gustaría recalcar que aunque al principio los medios de comunicación nacionales intentaron antagonizar las manifestaciones, al final del evento, como que los medios de comunicación ya habían empezado a unirse a los reclamos y a como tipo burlarse de la persona que una vez fue el gobernador Rosselló. Pero yo creo que también tiene que ver cuando tú tienes 2 semanas intensas de personas ya ridiculizándolo, ya no viene el caso de seguir dándole bata al muerto, ¿verdad? Pero hubo 2 tendencias generales con los medios de comunicación. Una fue apoyar y documentar, la otra fue servicio del Estado por completo, donde los medios de comunicación intentaban apoyar a los ejercicios del Estado de hacerle ver al público que quienes empezaban los actos violentos en las manifestaciones eran las personas que se manifestaban. Se editaban manifestaciones en vivo o se contaba nada más un lado de la historia. Por ejemplo, en una ocasión, policías dispararon un auto y el auto explotó en medio de las manifestaciones. Pero la primera nota fue que eran manifestantes que habían encendido el carro. Y no fue hasta que el dueño del carro llegó y decía, no, yo estaba en las manifestaciones y soy un policía, o sea, lo vi, que se empezaron a romper esas narrativas. En el otro lado, las redes sociales fueron el puente, ¿verdad? Las redes sociales tuvieron ese rol único de la modernidad en la cual habitamos, de que sirvió como la convocatoria, ¿verdad? Cada vez que había un reclamo nuevo, se comunicaba por redes sociales, tanto Facebook como Twitter, jugaron un rol esencial en cerrar las brechas generacionales e informar lo que estaba sucediendo en el suelo para que las personas pudiesen también tener información en cuanto a su seguridad, qué estaba pasando con sus seres queridos que se estaban manifestando, pero también cuál era el calendario de actividades, ¿verdad? ¿Quién convocaba para cuándo, para qué sector, para qué y por qué? Las redes sociales jugaron ese rol muy vital, lo cual abre a grandes debates sobre la libertad de expresión en el tiempo de las redes sociales, que es algo que todavía no se ha decidido. Sin las redes sociales, potencialmente, yo hago el argumento de que quizás no hubiésemos tenido las manifestaciones de las maneras que las tuvimos. Y es porque estuvimos conectadas, estuvimos siempre en constante comunicación y fuimos red, que quizás no hubiésemos tenido si solamente tuviésemos el teléfono y no hubiese la interconectividad que existe. Y yo también me atrevo a decir que esto también es una consecuencia directa de María, ¿verdad? Cuando se cayeron todos los medios de comunicación, cuando la gente no tenía servicio eléctrico, cuando la gente no podía ver las noticias, su noticia era Twitter, su noticia era Facebook, su noticia era WhatsApp. Así es que las personas en el exterior se comunicaban con sus seres queridos, pero también les informaba lo que estaba sucediendo, a dónde ir y cómo entonces bandearse ante las circunstancias, ¿verdad? Y eso también un poco pasó en Ricky Renuncia, donde también la diáspora utilizó las redes sociales para participar de estos movimientos y para convocarse. De las cosas más lindas, adicional a ver un pueblo unido bajo un solo reclamo por 15 días consecutivos, era también el hecho de que las personas puertorriqueñas en Bélgica se habían convocado para una manifestación, las personas en Madrid, las personas en Chile, las personas bueno, invéntate un país y probablemente hubo un grupo, no importa cuán pequeño, de personas puertorriqueñas que se juntaron para exigir ese reclamo. Y gracias a las redes sociales también lo pudimos ver. Así que dejó de ser el reclamo de 3, 10 gatos que siempre dicen los medios, ¿verdad? Los mismos de siempre. Y de momento se convirtió en un movimiento global donde no importa lo que estaba pasando, los ojos del mundo por 15 días estuvieron en Puerto Rico. Yo quería hablar sobre el tema de los partidos, sobre su pregunta. Puerto Rico tiene más de 400 años de historia. Desde 1900 se crearon ciertos partidos que luego evolucionaron o desaparecieron.
pero los partidos que más han dominado siempre han sido el Partido Nuevo Progresista, que es el PNP, Partido Popular Democrático, que es el PPD, y el PIB, que es Partido Independentista Puertorriqueño, que es actualmente el más antiguo, diría yo, creo que tiene 70 y pico de años de fundación. En diferentes cuatrenios se han creado diferentes partidos que son minorías, que luego desaparecen, etcétera. Hay otros que todavía llevan tiempo, porque creo que, no sé si la compañera me quiere aclarar, creo que Movimiento Jostosiano, creo que se denomina un partido, pero no sé si me puedes aclarar ahí, Alessandra. Movimiento Jostosiano se declara como un partido, pero no. No es un partido como que presenta candidatos. Yo creo que en este caso Gabriel puede ofrecer más información porque tenemos contacto del MIN. Sí, ellos no son un partido, pero sí están activamente conversando con los políticos. Ellos son un movimiento aparte, un movimiento de izquierda, porque son un movimiento de izquierda, pero no son un partido en sí. Aunque creo que, pues, qué sé yo, el presidente muriente no sé si ha corrido para puestos políticos, pero él no ha sido... Ok, pues no gracias por corregirme. Tampoco ha sido bajo el MIN. Ok, hey. Entonces nada, continuando, pues, quería también aclarar, y lo quiero enlazar con los partidos, que, ¿verdad? Estamos hablando de la situación que pasó con Ricky, etcétera, y que por lo menos no todo es malo. Yo lo veo de que hay una esperanza, ¿verdad? De que la juventud está despertando, de que hay un cambio, ¿verdad? En esa mentalidad de seguir seleccionando estos partidos tradicionales. Entonces, pues, para el cuatrenio pasado se tiró una candidata que se llama Alessandra Lúgaro. Ella se tiró independiente, sin ningún partido. Ella logró obtener unos 175,000 votos, si no me equivoco, que es algo muy considerable para ser una candidata independiente. Se entiende que obtuvo muchos votos. Y ella, este cuatrenio ahora, ella hizo un partido, ¿verdad? Que se llama Movimiento Ciudadana, que ese partido ha tomado fuerzas y están las posibilidades de que pueda ganar ese partido. Quería, pues, aclarar eso, ¿verdad? Que no todo es lamentable, hay esperanza, ¿verdad? En mi punto de vista. Entonces, es bien interesante. Creo que usted preguntó, luego de la salida de Rosselló, la persona que tomó el mando, ¿cómo fue? Creo que fue usted el que preguntó, ¿no? Pues lamentablemente fue lo mismo. Yo creo que fue hasta peor. La persona que fue un gobernador que se autoproclamó gobernador, que después fue inconstitucional, que ahora mismo es el que está corriendo por ese partido. A él lo sacan, entonces eso tiene un orden, ¿verdad? Eso pasa una situación que quizás Alessandra puede aclararlo mejor porque está estudiando leyes. Eso tiene un orden que se supone que le tocara a la que es gobernadora ahora, porque era la secretaria de Justicia, que es Wanda Vázquez. Básicamente todo se quedó igual o peor. Y lamentablemente el mismo gobierno, o sea, el mismo gabinete, los mismos legisladores, senadores, que son un desastre, igual de corruptos, son los que están corriendo literal por el partido nuevamente para este cuatrenio. Y lamentablemente existe la posibilidad de que también ganen. Estas elecciones son bien interesantes porque en mi punto de vista el 3 de noviembre vamos a saber si realmente ese movimiento que hubo de Ricky renuncia valió la pena o no, porque si realmente gana el PNP, ganan los mismos, no sirvió de nada. Esa es mi opinión, no sirvió de nada porque estamos en lo mismo, o sea, protestamos, sacamos a alguien para volver a dar lo mismo. Entonces, pues es algo interesante. Creo que no sé si te contesté tu pregunta sobre los partidos y qué cambio, si hubo algo mejoría o no en cambio de gobierno. No sé si los compañeros quieren aclararme algo, corregirme. No, en cuanto a la pregunta de el compañero Christopher Medina, el rol de la persona en el cargo del gobierno tiene unas capacidades similares a la del presidente de los Estados Unidos,
pero está completamente limitada en cuanto a la jurisdicción, ¿verdad? Las decisiones que toma son en cuanto a Puerto Rico, pero esta figura ahora, después de la imposición de la Junta de Control Fiscal en el 2016, ahora tiene menos poder en la toma de decisiones. Y eso es mucho decir porque ya estaba en una posición en la cual no tenía tanto poder, porque sí, siempre va a estar supeditada a los Estados Unidos. Todo lo que hagamos en Puerto Rico va a estar supeditado a los Estados Unidos. Pero ahora esta figura de la persona en el gobierno responde a los intereses y a las decisiones que toma la Junta de Control Fiscal. Así que mientras la persona gobernadora firma leyes, crea los presupuestos, puede crear algunas órdenes ejecutivas dentro de diferentes contextos, todas las leyes que firma tiene que pasar primero por la Junta de Control Fiscal para que la Junta indique si en efecto es posible o no es posible. Y cualquier orden que intente emitir en ese efecto también, si conlleva algún gasto del presupuesto general, también tendría que pasarla por el sedazo de la Junta de Control Fiscal. Así que estamos en una posición interesante, por no tener una mejor palabra o la palabra que me gustaría usar, sobre la toma de decisiones en Puerto Rico, porque es como una toma de decisión es como una ilusión, ¿verdad? Yo controlo lo que yo quiero dentro de mi casa, pero a la misma vez yo rento la casa, así que hay ciertas decisiones que no voy a poder tomar en cuanto a ellas. No puedo ni siquiera pintar en la pared sin pedir permiso y que se apruebe por mí. Esa es la mejor analogía que puedo dar en estos momentos referente a ella. Alessandra, creo que se puede dar el ejemplo también lo que estás mencionando sobre el plebiscito. Creo que este es el sexto o séptimo plebiscito que se hace, que es para que la gente vote si quiere la estadidad, si quiere independencia, que eso conlleva dinero. Eso es más bien una estrategia política que usan los partidos para atraer a las personas para que voten por ellos. Pero, por ejemplo, lo que quiero llevar con esto es que esos plebiscitos no están autorizados por Estados Unidos. Y ya Estados Unidos está cansado de decir que esos plebiscitos no valen nada porque supuestamente, ¿verdad? Vivimos una democracia. Estados Unidos se cataloga, ¿verdad?, como un país de libertades y de democracia. Se llevan esas votaciones por el pueblo, que el mismo gobierno toma esa decisión de votar si queremos la estadidad, pertenecer a Estados Unidos o no, y casi siempre gana la estadidad por mayoría, y Estados Unidos no le importa, no hace nada, porque él ha dicho, hasta que yo no oficialice, hasta que yo no le dé un avalo a eso, pues, o sea, ustedes pueden hacer, o sea, en otras palabras, ¿verdad?, interpretándolo, ustedes pueden hacer todos los plebiscitos que ustedes les dé la gana, pueden ganar el sí, si yo no lo autorizo, eso no es válido para mí. So que ahí tú puedes ver que el gobierno, ¿verdad?, está llevando una gestión para acabar la colonización, pero Estados Unidos no reacciona sobre eso, y como a él no le importa, el estatus se queda igual, no hay nada. Y no sé si la compañera me puede corregir lo que voy a decir ahora en cuestión de leyes. En la ONU es un derecho a la independencia de cada país. Entiendo que si nosotros lucháramos por la independencia, de hecho hasta Armada creo que la ONU lo permite, para la independencia, entiendo que no le quedaría otra a Estados Unidos darnos la independencia, pero entonces entiendo yo, no sé si alguien me puede corregir, la estadidad no es un derecho de cualquier país, que si un país lo exige, Estados Unidos se lo tiene que dar porque es un derecho, ¿no? La independencia sí es un derecho que cada país puede luchar, y el país no tiene de otra, ¿no? Porque ¿cómo se vería en el mundo Estados Unidos que aquí estuviera una lucha armada en contra de la independencia y Estados Unidos no quisiera dárnosla? En este caso, como no es algo regulado por la ONU, un país que pertenece a otro, no hay consecuencias, todo sigue igual. No sé si alguien tenga una pregunta, o si Natalia y Gabriel quieran emitir un comentario.
Iba a añadir dos cosas a lo que dijo Cristian. Por un lado, lo de los plebiscitos, yo creo que también eso destaca mucho el issue de la participación política en Puerto Rico. En el caso de los plebiscitos, siempre aparece como que la mayoría del país apoya la estadidad y por mucho, cuando la realidad es que las personas que participan en los plebiscitos tienden a ser personas que apoyan a los partidos tradicionales, específicamente al PNP. Entonces, y también creo que eso tiene mucho que ver en las votaciones para el gobernador. O sea, nosotros, según nuestra constitución, pues el gobernador gana por mayoría simple. No necesita el 50+1. Entonces, cuando viene a ver la participación política de las elecciones de 2016, Ricky ganó con menos de un 30% del apoyo del electorado. So, creo que este mismo tema del plebiscito, pues, como la falta de participación política muchas veces es gran parte del problema. Y también quería añadir a lo que dijiste de la ONU, que lo que es un derecho reconocido internacionalmente es la libre determinación, pero o sea, decidir anexionarse a un país sigue siendo un derecho protegido bajo esa libre determinación. Así que pues, va por los dos lados. Pues ¿tienen alguna duda alguien más? ¿Alguien de la clase? ¿Una duda, otro comentario? No sé. Si no, yo hago otras. Yo tengo una. Venga. Yo tengo una. No sé, cuando en otras clases he estado como igual un tanto de acuerdo con las intervenciones que a veces hace Marco en cuanto a esta onda de el proceso de identificación, ¿no? O sea, hablan de que, no sé, por ejemplo, me acuerdo mucho de lo que decía Natalia, a mí me sorprendió que donde yo vivo estuviera la gente reuniéndose, la gente dentro de la zona metropolitana también se estaba reuniendo, la gente religiosa se estaba reuniendo. O sea, ¿cuál fue o ustedes no sé si podrían tal vez mapear el proceso de identificación por el que se dio este movimiento, en donde todos los que eran parte de Puerto Rico, al final de cuentas, dijeron, ok, creo que es momento de moverse, de movilizarse, y no sé, tal vez expresiones materiales, no sé, dentro del arte, dentro de las mismas manifestaciones, cómo se dio este proceso de identificación material con el movimiento, ¿no? Y sobre todo también, tal vez con lo que dice Cristian, es que este movimiento no sirvió para nada. Cuando fue aquí, hubo un temblor muy fuerte aquí en la Ciudad de México, en septiembre del 2017, creo. En donde después de mucho tiempo en donde nosotros decimos, no, es que la ciudad ya está segregada, es que ya no es posible una movilización tal, se dio un movimiento fuerte de unión colectiva, ¿no? Y nos dijeron, tal vez este terremoto fue como un rayo que iluminó una nueva forma de vida, ¿no? Una posibilidad. O sea, ¿ustedes cómo ven este movimiento que se dio? ¿Sí lo ven como una posibilidad o como algo que ya pasó y que tal vez fue algo muy aleatorio por el universo? No lo sé. O sea, ¿ustedes cómo vivieron este proceso? Acabó, ¿ahora qué? ¿No? O sea, tú dices está peor, pero existe todavía un proceso de movilización para que pueda llegar un cambio. A mí me encanta esta pregunta porque creo que es bien importante. Y esto es lo que estaba diciendo anteriormente en cuanto al miedo, ¿verdad? En Puerto Rico, a pesar de que se adoptaron estos discursos de miedo que crearon lo que llamamos un chilling effect, un enfriamiento en el ejercicio de los derechos, la gente no le ha perdido el gusto a exigir a la reparación de agravios, aunque no tomen la calle, se quejan y están conscientes. O sea, lo mejor que hacemos las personas en Puerto Rico es quejarnos, es un don, nos encanta.
pero las luchas no han acabado. Tenemos un sector de activismo muy activo, muy competente, que aunque no esté tomándose las calles todos los días, está luchando en diferentes maneras. A veces llegamos hasta los tribunales y defendemos lo que tenemos que defender sin causar el ruido, ¿verdad? No le quita que hay unos sentires que van hirviendo dentro de todas las personas. Cuando sucedió el verano del 19, es lo que había comentado Isatis anteriormente sobre la gota que colmó el vaso, pero ya ese vaso se estaba llenando, y mientras para algunas personas fue cuando se viró, para otras personas que ya llevábamos haciendo activismo, esto era ya el paso, ya llevábamos en la calle. Y gracias a las personas que llevaban en la calle, es que todas estas otras miles de personas se sintieron cómodas saliendo y organizando la rabia y luchando con alegría, ¿verdad? Que yo creo que es algo que también tenemos que resaltar, que nuestras luchas son alegres. Nunca falta la alegría dentro de los movimientos sociales en Puerto Rico. Y una semana después, 3 días después del terremoto en México, nosotros sufrimos ese huracán. Y pasó lo mismo. Alrededor de Estados Unidos y del mundo, en el mismo Puerto Rico, nos unimos como pueblo para brindar ayuda. Y en el verano del 19 nos unimos como pueblo para exigir justicia. A pesar de que no ha llegado a más, porque quitamos la cabeza dentro de un gabinete compuesto de personas corruptas que aportaron a las mismas acciones de esta persona que fue removida, sí hubo un cambio, sí hubo como un agite en el sistema de poder. Las personas que están en poder aún lo están, pero siempre queda la advertencia de lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. Y también tomando en consideración el punto histórico donde se dio. Se dio en el verano del 19, donde las elecciones generales serían en noviembre 2020. Mucha gente decidió, vamos a enfocarnos entonces a movilizarnos electoralmente para obtener un cambio estructural en nuestras formas de gobierno. Y luego del verano 2019 tenemos una postulación histórica de personas nuevas a cargos políticos. O sea, tenemos más de 130 personas que están corriendo a cargos electorales por primera vez en su vida. Y la gran mayoría de esas personas que se están postulando son servidores y servidoras públicas que llevan toda su vida haciendo activismo político. Pienso en personas, por ejemplo, como Eva Prado, que ustedes obviamente no la conocen, pero Eva Prado es una abogada licenciada que lleva toda su vida defendiendo los derechos de las mujeres y de nada, defendiendo la auditoría de la deuda, defendiendo a las poblaciones que son desplazadas por las moratorias de los bancos después de ejecuciones de hipotecas. Personas como Eva Prado, Anaín Malacén, Rosa Seguí, Adriana, un montón de personas que también están en diferentes partidos, han decidido tirarse esa contienda para ser parte del movimiento que ocurre desde adentro. Y ahora, de cara a estas elecciones que ocurren ya en 12 días, Dios mío, estoy bien cansada, 12 días, hay una expectativa enorme sobre lo que va a pasar aquí el 3 de noviembre, porque el país dijo, ok, nos quitamos de la calle, porque el 3 de noviembre es que vamos a tener un segundo apunte, y el 3 de noviembre es que vamos a obtener un cambio. Porque a lo mejor, aunque no obtengamos el cambio que queremos en la gobernación, lo podemos tener en la legislatura. Y al final del día, la legislatura es la que pasa, redacta la ley. Y si tenemos a personas que nos representan pasando la ley, pues entonces podemos lograr este cambio. Y sabemos que ha habido un cambio histórico en el pensamiento del pueblo y también en el pensamiento de la clase política del país, porque desde el verano del 19, esa misma legislatura corrupta, que estaba liderada por Ricardo Rosselló, ha pasado legislación tras legislación tras legislación para amedrentar el poder político de las personas de cara a las elecciones. Porque ha escrito un código electoral nuevo para evitar que más personas puedan sumarse a votar y para que solamente las personas que les favorecen tengan mayor accesibilidad ejerciendo su derecho al voto. Pero también del otro lado, tenemos un apunte histórico en personas que se movilizan a votar, particularmente personas jóvenes. Este año
tenemos a más de 500,000 personas inscritas, listas para votar. Y mitad de esas personas son personas jóvenes, personas entre los 18 a los 34 años. Y tenemos los números y sabemos que nunca antes en la historia de Puerto Rico se habían movilizado tantas personas a inscribirse a votar como este año. Y que nunca antes en la historia de Puerto Rico habíamos tenido tantas personas que se estaban reinscribiendo a votar, que llevaban 4, 6, 8 años sin ejercer un voto, pero esta vez se sintieron movilizadas y convocadas a salir a votar el 3 de noviembre. Así que también tenemos que ver cómo definimos la acción política, porque no necesariamente es tomando la calle, también es ejerciendo ese voto. Y si el movimiento valió la pena o no, creo que todavía es muy temprano para decirlo. Quizás después del 3 de noviembre podemos tomar una mejor postura respecto a ello, pero yo estoy en las calles todas las semanas y yo te puedo decir que cambió, porque antes, cuando la gente no quería tirarse a luchar, ahora quizás el miedo no les permite tirarse a la calle, pero te dan su apoyo. Te dicen, estoy contigo, gracias por hacer lo que haces, ¿qué otras maneras puedo aportar? Y eso es elegante que lo hemos visto. Así que creo que siempre ha habido unión, tanto en nuestro pueblo como en otros, pero el miedo provoca que la gente se quede callada. Y es ver entonces cómo podemos romper con ese silencio para ir creando nuevos movimientos que nos representen y que, más allá de representarnos, que están preparados a moldarse a las realidades que van a venir después de que nuestra generación deje de ser la que mantiene el poderío político. Quería añadir que también, quizás la compañera lo explicó, en otras palabras, fue un tapaboca a todas estas personas que siempre, y de hecho la prensa siempre lo recalca, bueno, pues obviamente porque la prensa está dominada por los intereses económicos y siempre por lo menos quieren recalcar que la protesta, y más cuando es violenta, que rompen cosas, eso está mal, eso... ¿Qué ganan con eso? ¿Qué ganan con protestar de esa manera? Y entiendo que también fue un tapaboca. Muchas personas que sí aportaron, se dieron combatidas. O sea, la mayoría de las personas que que tienen este pensamiento de derecha en Puerto Rico es que porque ustedes protestan, porque ustedes hacen eso, que ustedes logran con eso. Y entiendo que fue un tapabocas, ¿sabes? Cayó muchas personas en decir sí, protestar de la manera que sea, sí da resultados. Y está ahí en la historia de nuestro país que sacamos un gobernador, si nos unimos, lo podemos lograr esas cosas. Imagínate qué otras cosas podemos hacer como país si nos unimos. ¿No? O sea, ya votamos un gobernador y eso es bien importante que ya esté escrito en la historia para esas personas que dicen que protestar no se logra nada, sí se logran muchas cosas. Y Eduardo, creo que falta una pregunta por contestarte. Creo que dijiste que cuando pasó lo del verano 19, creo que estabas comentando que hay muchas personas que tienen diversos pensamientos. ¿Qué fue lo que unió a que todo el mundo se pusiera de acuerdo a pesar de la ideología? ¿Verdad? Creo que habías comentado algo así, ¿no? Ajá. Sí, pues yo entiendo que en este caso fue lo del chat. Yo creo que lo del chat fue adelante porque aunque siguieran robando y saliendo noticias de que un vagón, porque fueron así, cuando estaba hablando Isatis, que estaba hablando de que se encontraron vagones con comida almacenada, los propietarios de esos almacenes eran, de alguna manera, estaban allegados al partido y ellos estaban cobrando renta por tener esa comida ahí almacenada. O sea, era una corrupción azul, estaban saliendo tantas cosas, pero las personas protestan, etcétera, pero no pasaba nada. Como que, yo entiendo que el chat fue como que al gobernador burlarse de, o sea, se estaban burlando, habían cosas como que, mira, había un comentario de que había un cuerpo en la morgue que se estaban pudriendo y ellos estaban haciendo chistes sobre eso, de que qué cuerpo de la morgue, de la ciencia forense tenemos hoy para dárselo a los buitres. O sea, comentarios así de que qué muerto vamos a coger para tirárselo a los buitres hoy. Personas del gobierno donde estaba el gobernador diciendo que un comentario que dijo, tengo un sueño y es que no hayan puertorriqueños en Puerto Rico. O sea, comentarios así, bueno, fueron demasiados.
que la gente que aunque tuvieran una ideología, aunque estuvieran de acuerdo con ese partido, fuera de su ideología, dijeron, espérate, esto es una falta de respeto demasiado, que no se puede tolerar, y por eso se unieron. Pero yo, si no hubiese pasado y se por la corrupción, no hubiese pasado nada en mi entender, en mi opinión. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Pero yo creo que sí nacieron muchos nuevos actores políticos, ¿no? Actores políticos nuevos en su país, actores sociales. Seguramente se van a construir diferentes estructuras nuevas de parte de la sociedad civil para cambiar las cosas, ¿no? O ya se construyeron o están en proceso de. Como dices, va a estar súper interesante si este nivel de politización que se dio en el país finalmente resulta en algo ahora en las elecciones también. Eso se me hace un punto muy, muy, muy interesante. Y simplemente, bueno, yo creo que sí ganaron en el nivel de politización que tuvieron en la población y de movilización que tuvieron en la población. Eso ya es un gran avance. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ustedes mismos, ¿no? Nada más, un cierre, un cierre, ya para irnos a protestar. Alberto, ¿dónde está Alberto? Aquí ando. Ah, hola Alberto, ya te vi. Hola. Cerramos, ¿no? Sí, pues igual, no sé, solo pues me queda agradecerle a Gabriel, a Alexandra, a Natalia, a Cristian. Ya se fue esta de Isatis, tenía otra reunión creo, entonces bueno, ya no está, pero muchas gracias a les cuatro por estar, por abrirse el espacio, ¿no? Con nosotros y bueno, pues esperemos que no sea la única vez, ¿no? Igual que se abran otros espacios cuando gusten y pues igual, ¿no? Cuando quieran acá que nosotros echemos choro, pues aquí mucha gente también se especializa como en diversos, sí, en movimientos o en, no sé, como campos de trabajo, entonces pues igual, ¿no? Ahí lo que ocupen. Nuevamente gracias a todos. Estuvo muy, muy interesante. Les agradecemos mucho. Espero que no sea la última vez que estén con nosotros. Y, híjole, no, aprendimos muchísimo de un movimiento que está muy fresco, que es ahorita, están en una etapa envidiable. Entonces, pues un aplauso a todas, a todos y a todos ustedes. Muchísimas gracias, que sigan, no se rindan, sigan luchando. Me encantó cómo discutieron ustedes porque eso enriqueció más la plática, se nutrió mucho más. Y pues muchísimas gracias. Les damos desde aquí un fuerte aplauso virtual. Ya por ahí ya pusieron unas manitas. Sí, ahí están los aplausos virtuales. Pues muchas gracias. Les paso la grabación en un rato por si quieren checarla. Bueno, algunas partes se grabaron bien, otras ya saben, por nuestra déficit de tecnología a veces no se escuchan algunas cosas, pero bueno, en general está bien. Pues les agradezco mucho. Igual a algunos le voy a pedir que me pasen los contactos, Alberto, para seguir invitándolos, ¿no? En futuros cursos, si no tienen problema, también para ver en qué resulta el resultado después de noviembre, ¿no? De las elecciones. También van a cambiar muchas cosas y van a avanzar en muchas cosas. Cintia nos menciona que muchas gracias, que ha sido muy revelador. Sí, Cintia, tú pudiste En ver. ese sentido, Sí. igual les iba a decir, no sé
si me quieren rolar, sale Gabriel, Chris y Nat, y bueno, le digo a Isatis, igual por contactos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo me quedé muy intrigado de seguir discutiendo como este tema, ¿no? Porque cuando hablé con ustedes me di cuenta que sí tenemos como vacíos conceptuales e históricos bien feos de América Latina y no conocemos a nuestra América Latina, ¿no? Y creo que estos espacios están muy chidos para discutirlos. Y bueno, supongo que aquí también a la banda le latió y quieren como seguir en contacto hablando de estos temas y pues estaría chido, ¿no? Hacer el puente, hacer el vínculo y si no tienen inconvenientes, compartir los correos y pues escribirnos y escribir con la banda y todo. Claro, para culminar, quería dejar claro que si cualquiera de los que están aquí quieren hablar personalmente, bueno, por lo menos conmigo, estoy a la libre disposición, no hay problema, a mí me encanta. A mí me parece que en mi casa no me van a hablar, así que es un placer estar con ustedes y también aprender sobre México. Yo quiero aprender sobre su historia y, ¿verdad? Y sus situaciones políticas, etcétera, sus luchas. Que yo soy un fan de esto, ¿sabes? Mi hobby es, y perdonen la palabra, hablar mierda. Ese es mi hobby. Me gusta mucho. Ok. Sí, pues muchísimas gracias. Nos vamos a llevar bien, entonces vamos a hacer un buen grupo internacional ya que va a hablar de los movimientos sociales y vamos a hacer buenas cosas. Pues muchísimas gracias y